cruel en un principio en el libro, ¿no? Que la muerte para salvarnos del pecado, ¿no? Entonces como que uno dice, wow, mira, qué fuerte, ¿no? Tenemos que morir digamos, salvarnos de ese pecado, ¿no? Después el libro dice, no, pero va a venir Jesucristo, Jesucristo se va a inmolar por todos nosotros. Y nosotros decimos, ah, qué chévere, mira, o sea, nosotros no vamos a padecer si no lo va a padecer el Hijo de Dios, como que nos salvamos, ¿no? Pero en el fondo es una metáfora también, ¿no? La idea es que nosotros vamos a, digamos, a tener que sacrificarnos mucho en la vida terrenal para, digamos, conseguir nuestros objetivos terrenales, pero que, digamos, después de la muerte vamos a entrar, bueno, nadie así te acierta sabe qué va a pasar después de muertos porque estamos vivos todavía, pero se asume, tal vez por la lectura y si somos creyentes, ¿no? O por lo menos tenemos una idea de lo que se habla en la Biblia, de que vamos a recibir un premio después de la muerte, ¿no? Entonces la muerte es como que aniquila al hombre terrenal, ¿no? Y a la mujer terrenal y lleva al hombre y a la mujer a un nuevo, digamos, estado, ¿no? Que es el estado espiritual, donde por lo menos todos los temas terrenales como son, no sé, pues los sacrificios, los dolores, ya sea de enfermedad o ya sea por la búsqueda del pan de cada día, van a quedar ya pues en el olvido, ¿no? Y vamos a entrar a una nueva etapa con tal vez otras formas, obviamente ya no vamos a hacer carne y hueso, y tal vez también con otras metas, ¿no? Que eso ya lo sabremos cuando estemos muertos. Entonces yo entendí más o menos esa es la figura de lo que trata el libro, en este caso puntual de la muerte, ¿no? Gracias, José Luis. Sí, la verdad es que muchas veces nos enseñan eso, de que la muerte es para redimir el pecado original. Y no, realmente no, es parte o es, ¿cómo le digo? Una partecita más de nuestra experiencia en el plano terrenal para luego ir al plano astral. Entonces, simplemente venimos, cumplimos objetivos. Dime, Laura. Sí, yo si me lo permiten, disculpen, pero a mis 72 años he visto morir familiares. Estuve 2 veces a la puerta de la muerte. Mi esposo murió el 19 de marzo de este año por un infarto, una enfermedad que tenía 15 años. El día 1 de abril a mí me dio el COVID y me pasé más de 10 días que me acosté y cuando me desperté habían pasado tantos días. Conozco la muerte. Pero sí, hay 2 hechos que a mí me llaman la atención sobre la muerte. Cuando murió mi madre, por la mañana en el Hospital Bernaza, yo, con estos ojos que ustedes me están viendo, yo vi salir el espíritu de mi madre. ¿Qué es el espíritu? Así es. Empezó con un ronquido y salió. Yo vi salir un humo blanco por su boca. Ya, eso lo vi. Cuando mi esposo llegó la hora del día que estaba agonizando, él se puso a llorar, él lloraba, él tenía miedo. Yo le preguntaba, lo pude bien morir, digo, ¿qué te pasa? Tengo miedo. Entonces yo empecé a abrazarlo, cosas, digo, no tengas miedo, porque al lugar que vas a un lugar de amor, te está esperando nuestro Padre Celestial con los brazos abiertos. No tengas miedo, no luches. Tu cuerpo ya no te sirve porque ya no se podía ni caminar. Este cuerpo ya cumplió su función, ya hizo lo que tenía que hacer. Tu espíritu ya quiere salir, no lo detengas, no tengas miedo. Yo le repetía eso en el lado izquierdo de la oreja, aquí en este lado izquierdo, porque en el PNL dice que todo lo que tú dices en el lado izquierdo se asimila, se entiende. Entonces, cuando yo le dije eso, no pasó a lo que me levanté y volví a hacer, ya lo encontré, ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Esas son las 2 experiencias. Entonces, pero para cerrar esto, ¿qué les digo? A mí desde pequeña en la escuela me enseñaron en ciencias naturales que el ser viviente nace, crece, se reproduce y muere. Y a mí me quedó para toda la vida bien claro eso. Pero ¿qué es lo que le tiene miedo a los pacientes? Todo lo que he tenido, porque mi hermana también, ella tuvo cáncer, tuve que acompañarla. La persona tiene miedo a lo desconocido en primer lugar. Si tú me preguntas a mí, ¿a qué tengo miedo? No, yo estoy muerta. Me voy a dar el doble otra vez. Le tenemos miedo, que ya pasa de cierta edad, los ancianos, le tienen miedo a la enfermedad, a quedar inválido, a no poder comer, a no poder respirar, a las cosas físicas de tu cuerpo.
Pero, y a lo desconocido, sencillamente eso, o sea, no hay otra cosa. ¿Qué hay vida después de la muerte? Yo sí creo en la reencarnación y todas esas cosas demás, porque las he vivido, las he palpado. Esa es mi aportación en el plano de experiencias personales, por supuesto. Rosita, se te escucha bastante entrecortado, ¿sabes? Yo sé que estás hablando, pero se te escucha muy entrecortado. No se la escucha, no la escucho. Ahorita se le escucha, pero entrecortado. Dile que escriba para lo más. Sí. Se escucha eco nada más. Sí, eco. Wendy. María Carpio, ¿qué dice? María Carpio, que la he restado. No, es que veo que el micrófono de Wendy está abierto y está hablando y yo no sé si me está hablando a mí o está haciendo otra cosa. No, fíjate, no me había dado cuenta que había dejado el micrófono abierto. Lo había cerrado. Otro que quiero aportar, o sea, es la finalidad también cuando leemos los libros, no es solamente hacer el resumen de lo que leemos, sino de asimilarlo en nuestras vidas y a medida que lo asimilamos, entender. Laura lo hizo con su experiencia, yo lo hice con mi experiencia, porque es interesante cuando uno lee este tipo de libros, como dije al principio, hay autores y autores, y los autores pues ellos lo ponen desde su perspectiva, de su experiencia y de lo que han recibido como educación. Entonces, ¿alguien más que desee aportar de lo que ha leído o de lo que entendieron o cómo lo asimilaron en su vida? Rosita, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchan. Ahí se me escuchan, bueno. Ya, gracias. Buenas tardes con todos. Muy interesante lo que ustedes están compartiendo con nosotros. Claro, la autora, ella dice en el libro, ¿no? Que la muerte es el castigo de las cosas malas que uno hace. Entonces, la autora es la que da esa idea y luego relata de que Dios, Jesús, es que va a morir por todos nuestros pecados, por las cosas malas que hemos nosotros realizado. Y en el resto de las 20 páginas que vienen, habla mucho de los mandatos que hay que hacer el mandamiento, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos lleva a ser santos? Y bueno, eso es lo que estaba revisando, y habla también un poco al último, habla sobre la muerte de Jesús, cómo Él muere y cómo entrega la vida por nosotros. Gracias. Sí, Rosita, o sea, el tema de la muerte surge, ¿por qué? Porque en nuestra educación religiosa que recibimos desde que somos pequeñitos, ya, espérenme un segundito. Yobi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? ¿Se desconectó, creo, me parece? No, yo estoy escribiendo ahorita, le estoy escribiendo a María, parece que no puede conectar el micrófono. Si quieres compartirlo conmigo, lo estoy escribiendo por el mensaje. Oye.
Sí, o sea, eso es lo que nos enseñan a nosotros desde pequeñitos, ¿no? Que Jesús sacrificó su vida, que dio su vida, que la muerte, y lo ponen, unos lo ponen a la muerte como un sacrificio y otros lo ponen como un castigo. Y no, no es ni lo uno ni lo otro, la muerte es parte natural de la vida, como dijo Laura en algún momento. Todos cuando pasamos por la escuela vimos ciencias naturales y a todos nos dijeron, naces, reproduces y mueres. Pero en esa reproducción pues viene un largo camino de aprendizaje, de enseñanzas, de relaciones, de experiencias, de corazones rotos, corazones no tan rotos. Entonces es un proceso. Pero la muerte no es ni lo uno ni lo otro, es parte de. Por eso les decía, cuando uno acepta la muerte, aprende a vivir, porque ya aflojo todo y empiezo a enfocarme en mí como ser humano. Entonces ahí es donde yo puedo dar más de lo que estoy, más de lo que yo realmente puedo dar, porque yo aflojé. Esto tiene que ver un poco con las energías, aflojo las energías, suelto las energías y me enfoco en mí. Ese es el objetivo cuando aceptamos a la muerte, cuando hacemos parte. Lo que hizo Laura con su esposa está bien, lo que yo le hice a mi abuelito está bien. Y de hecho, tiene otra experiencia personal que se los voy a comentar rapidito. A mí me operaron en octubre, de emergencia, y en plena operación, lo vio mi abuelo. Él estaba en una esquina y él estaba ahí, simplemente estaba. Ya cuando me despertaron y todo, pues ya había pasado la operación y todo, pero él estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Que la muerte no es ni el castigo ni el sacrificio, es simplemente parte esencial de la vida de todo ser humano. Nosotros cumplimos, a veces nos choca porque decimos, pero era tan joven y falleció tan joven. Bueno, es que en la edad terrenal tal vez era joven, pero en la edad astral no era tan joven. Entonces dijo, bueno, ya cumpliste lo que tenías que hacer y ya tienes que venir para acá. ¿Alguien más que desea compartir? Diana, Dígame. pero si nosotros vamos a analizar las 20 páginas restantes, asumen son sobre los 10 mandamientos, sobre las leyes, sobre eso, ellos comienzan a recoger ofrendas, hacer, o sea, ¿cómo analizas tú esta parte? Eso que me interesa en este momento, porque claro, ya sabemos de la muerte, que tenemos que aceptarla, todo esto, pero ¿qué pasa con esto de la ley? Con la ley de Dios, lo que se impone sobre sobre la religión que se basa, que se fomenta en estas leyes, en donde hacen estos, que hacen incluso de oro, donde esperan que llegue el espíritu de Dios. ¿Qué pasa con esto? Esto se pierde. Esto es netamente de los mormones. Esto está establecido por ellos, no sé, hacen un santuario. ¿Cuál es la reflexión de esto? Bueno, me voy a saltar al sábado siguiente. Bueno, para todos, el análisis no tiene que ser tan profundo, en realidad. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de, por ejemplo, no blasfemar, no usar el nombre de Dios en vano, no robar, no matar, no codiciar a la mujer. Si lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico, tenemos que recordar que los 10 mandamientos, en realidad, la primera ley que tuvo el ser humano fue la ley del talión. Hablando jurídicamente, es la ley del talión. Tú me la haces, yo te la hago. Pero viene, eso es como que muy libertario, en cierto modo, porque no tienes a alguien que diga, bueno, no es tampoco es así, tú me la haces y tú me la pagas, y no, o sea, eso no va a tener control. Vienen los 10 mandamientos, claro. Dios le da las tablas a Moisés. Entonces en una tabla estaban los primeros 5 y en la otra tabla estaban los otros 5. Pero si te pones a pensar, y si leemos un poquito la Constitución ecuatoriana, y para los que son de Perú, leen la Constitución peruana y leen las leyes,
nos vamos a dar cuenta que cuando se habla de la violencia contra el otro ciudadano, estamos aplicando los 10 mandamientos, en realidad. O sea, estamos diciendo que si una persona fue asesinada por robar, pero en los mandamientos está no robarás, no codiciarás el bien ajeno. Pero lo tenemos en nuestras leyes. ¿Sí ves cómo esos 10 mandamientos están incluidos en nuestras leyes sin que nosotros nos diéramos cuenta? O sea, si tú vas a robar, tú vas a tener justicia. Entonces, los 10 mandamientos, en mi punto de vista, no es más que una forma legal de hacer que el ciudadano cumpla con sus obligaciones y con sus derechos sin atormentar, sin perjudicar al otro ciudadano. Para mi concepto, los 10 mandamientos vinieron a ser nuestras primeras leyes, en las cuales la constitución de cada país empezó a basarse. Porque recordemos que hubo una época en la historia que fue la iglesia quien asumió el Estado, entre comillas, dio clases, enseñaba, pero enseñaba lo que ellos querían enseñar. Entonces, eso es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vendrían a ser nuestras primeras leyes. De que si tú vas a robar, cuando te dicen no robarás, si tú robas, tienes justicia. Si tú perjudicas a tu prójimo, porque en alguna parte de la Biblia, no me acuerdo en cuál exactamente ahorita, dice, cuando Jesús dice, ámate como yo te he amado. En pocas palabras, lo que te está diciendo él es, respétate como yo te respeto. Y eso implica que también tienes que respetar al otro, así sea diferente a ti o así piense diferente a ti. ¿Ya? Cuando hablamos de las ofrendas, para mí eso está de más. Yo, en mi práctica diagnóstica, a mí no me gusta ir a misa, sinceramente, pero yo voy por mi mamá y por mis hijos. Pero a mí no me gusta ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no me siento conectada. Para mí, sentirme conectada es estar con la naturaleza, porque Dios creó a la naturaleza. Cuando tú respetas a la naturaleza, cuando tú respetas al ser viviente, sea la planta, sea un animal, sea otro ser humano, tú estás respetando a Dios. Y la mejor ofrenda que le puedes dar a Dios no es coger y decirle, oye, toma, mira, te estoy dando este ramo de flores. Oye, mira, toma, te estoy dando esta cantidad de dinero. Oye, mira, te estoy dando esto. No. La mejor ofrenda que le puedes dar a Dios es sana y sencillamente el respeto. Por eso que están los 10 mandamientos. Cuando tú respetas al otro, tú ya estás ofreciéndole a Dios el respeto. El respeto es un valor. Cuando tú estás cumpliendo con tus derechos y tus obligaciones de la manera correcta, tú ya estás ofreciéndole a Dios como ser que estás cumpliendo sus mandamientos. Él creó estos mandamientos como una forma de ley. En esa época era como que, es decir, escribamos algo para que la gente se respete entre ellos y no transfiera al otro, no maltraten al otro, ¿no? Obviamente eso fue cambiando, pero al cambiar, obviamente también incluimos a la religión, y la religión obviamente cogió esos mandamientos para voluntad propia y manejo propio, y no debe ser así, porque es para todos en general. Entonces, cuando hablamos de mandamientos, hablamos de una ley, ¿ya?, en que todos vamos a respetarla. Cuando hablamos de ofrenda, hablamos de los valores que tenemos, los valores que nos han enseñado, el respeto, la honestidad, la amistad. Eso es una ofrenda para Dios. El respeto a la madre naturaleza. O sea, nosotros estamos aquí, estamos teniendo un plato de comida, pero es gracias a la madre naturaleza, porque si no tuviéramos a la madre naturaleza con sus tierras fértiles, no estuviéramos comiendo. ¿Dónde vas a sembrar tú el cacao? ¿Dónde vas a sembrar tú la piña? ¿Dónde vas a sembrar tú la papa? En una tierra fértil. Y si la tierra no es fértil, ¿cómo vas a sembrar y luego a cosechar? Entonces, esas son las ofrendas que le damos a Dios. Entonces, lo que la autora dice, sí, ella recopila totalmente el tema de los mandamientos, las leyes y las ofrendas, pero lo está haciendo desde el punto de vista religioso, claro, también por el año, por la época, pero desde el punto de vista de ser humano, en realidad y generalmente,
es desde el punto de vista del respeto. Ofrecer a Dios una ofrenda no es ir a misa todos los domingos, es agradecerle a Él porque estás aquí. Dale una ofrenda a Dios. Pero Diana, perdóname, pero ese es tu criterio y tu manera de pensar. Aquí ya vemos un ramillete de diferentes maneras de pensar, ¿no? Es lo que tú nos estás poniendo de tu concepto. Yo pienso totalmente diferente, ¿no? Yo soy católica y totalmente diferente. Y yo decía con respecto a los 10 mandamientos, porque, por ejemplo, cuando de la Revolución Francesa, ¿no? De 1789, creo que es, desde ahí que comienza a ponerse las leyes para realmente respetar al ser humano en todos sus aspectos. Ahí viene lo que tú dices, la naturaleza, el hombre, la vida, igualdad de derechos, ¿no? Entonces, eso está conectado, de pronto en un momento en la historia se conecta los 10 mandamientos, de pronto con esto de lo que pasó en la Revolución Francesa, donde se rebeló, ¿no? La gente, la más pobre, se rebeló ante los ricos, algo que no se veía ante los reyes, que decapitaron y todas estas cuestiones. Entonces, ahí hay una conexión, ¿no? En donde tiene algo que ver también, o sea, desde estas leyes. Claro, recuerda que en la monarquía, en las épocas de las monarquías, ellos se manejaban específicamente con la Iglesia Católica. Entonces, obviamente, por eso les digo, si leemos la Constitución, vamos a ver los 10 mandamientos ahí adentro, pero no están como tal, sino que están desglosados, ¿no? Claro, es un concepto mío, pero en realidad es un concepto general. Es un concepto general, porque, como te decía, la autora lo está poniendo desde su punto de vista y tú lo estás poniendo desde tu punto de vista. Y es válido, ambos son válidos. Porque la una, tú eres religión católica y ella es religión adventista, pero ambos son válidos, porque hablamos de unos mandamientos, hablamos de una ley, y la ley es para todos. Entonces, esa ley es no transgénero. O sea, en pocas palabras, lo que Dios o este ser supremo te está diciendo a ti es: no lastimes a tu hermano, no lastimes a tu prójimo. Eso es lo que él te está diciendo. No lo lastimes, porque son dos caminos diferentes. Pero no es que porque el uno sea un camino diferente y el otro tenga otro camino diferente, es que estén mal. No, simplemente que el uno decidió una cosa y el otro decidió otra cosa. Claro. Pero no es que están mal, porque si el uno no transgrede al otro y el otro no lastima al otro, está cumpliendo su ley. Y viene, obviamente, y es válida tu aportación, porque sí, realmente, como te decía, la monarquía se manejaba en esa época con la religión católica. Hasta el día de hoy todavía existe la monarquía inglesa todavía, la monarquía española también existe, pero ya hubieron otras que ya se fueron simplemente desapareciendo, pero en su momento, en su auge, todas se manejaron con la religión católica y obviamente sus leyes fueron basadas a los 10 mandamientos. Claro. Que otras religiones cojan los 10 mandamientos y lo pongan a su forma de ver, no está mal, porque son 10 mandamientos universales, es para todos. Entonces, claro, la autora Ellen o Elena lo dice desde su punto de vista, porque ella tiene su experiencia. Creo que tú fuiste la que dijiste en el sábado pasado, también la época, estamos hablando de que es 1880, entonces era una época totalmente diferente a la de nosotros, pero tiene una base. Y nosotros vivimos de historia. Entonces, cuando sabemos la historia, vamos a saber muchas más cosas. Entonces, sí, es válido lo que tú dices, Rosita. O sea, como te decía, son dos puntos de vista diferentes, pero es lo mismo. Al fin y al cabo, es lo mismo. Yo tenía un profesor de matemáticas que me decía, cuando yo no podía resolver un ejercicio en el colegio, él me decía siempre: la forma en cómo tú desarrollas el ejercicio no importa, porque vas a llegar al mismo resultado. Es como la religión, no importa qué religión profeses, tú estás llegando a Dios. Entonces no importa si tú profesas si eres mormón, si eres evangélico, si eres testigo de Jehová, no importa, porque tú estás llegando al mismo Padre y te estás entregando al mismo Padre. Entonces, cuando lees, y les vuelvo a decir, cuando leen un libro como esto,
ustedes aprenden porque ven otro punto de vista del que nosotros no estábamos familiarizados. Y ahí es cuando uno reafirma su fe, porque reafirmar la fe es reafirmarla acorde a su experiencia de vida, gracias a la ayuda de la educación que recibimos en nuestro hogar con nuestra religión, sea cual sea, más lo que aprendemos leyendo de los libros, porque esos autores nos aportan. A veces vemos y decimos, no nos aportan, nos aportan bastante, porque nos hacen pensar. El escritor o el autor que no los haga pensar, algún problema tuvo, porque un escritor o un autor siempre te lleva a pensar, a reflexionar, y tú dices, bueno, pero a mí me educaron de esta manera, y empiezo a indagar un poquito más sobre mí, sobre yo como ser. No sé si aclaré tu duda, Rosita. Sí, gracias. Ok. ¿Otra persona que quiera hablar? Chicos, si quieren hablar, apresten el micrófono y hablen. Yo quería acotar algo con relación a los mandamientos. Creo yo que, bueno, por lo que pude leer en el libro, ¿no? Los mandamientos de Dios siempre estuvieron o existieron, inclusive desde cuando estábamos, bueno, Adán y Eva en el Edén, ¿no? Digamos que el mandamiento principal que le dijeron a Eva y a Adán era no comer del fruto del árbol del bien y el mal, ¿no? Bueno, así le dieron, fueron expulsados del paraíso y después, desde allí, digamos, hacia adelante, pasó, bueno, Adán, pasó, si no me equivoco, Noé, Abraham, Moisés, David, no sé en qué momento, pero más o menos estoy diciendo los nombres de hombres del Pentateuco, ¿no? Entonces, durante todos esos años y durante la existencia de estos hombres, se sobreentendía que existía una ley divina, ¿no? Digamos que de una u otra manera, inclusive Dios se le apareció mucho a estos hombres y daba a entender que la iniquidad del hombre originó, por ejemplo, el diluvio universal, originó que los judíos, creo, o en este caso hebreos, cayeran bajo el yugo de los egipcios. Entonces, digamos que siempre hubo una idea, hasta antes de los mandamientos, de que existían esos mandamientos como tal, pero también siempre existió esa potestad del ser humano entre elegir el bien o el mal. Entonces, aparentemente, y por lo que cuenta la Biblia, el ser humano siempre eligió mal, ¿no? Y ahí entra lo que tú dices de lo que es la pandemia y la gripe española, ¿no? Que de la gripe española a la pandemia del coronavirus han pasado, no sé, pues tal vez 80 años, creo, no sé, no estoy seguro, un poquito más quizá, casi 100 años creo. Entonces las conductas siguen siendo iguales, ¿no? Te dicen, oye, guarda distancia, no la guardas, oye, no salgas y sales, ¿no? Entonces, digamos que la ley siempre existió, digamos, desde tiempos antiquísimos en la historia de la humanidad y en la historia del ser humano, leyes divinas, como en este caso la de los mandamientos, pero el ser humano, digamos, haciendo uso de su albedrío, que es, digamos, algo que Dios nos dio, hemos escogido mal, ¿no? Entonces, habría que hacer una reflexión sobre ese tema, porque siempre escogemos mal, o aparentemente mal, porque yo creo que, como dije anteriormente, a veces escoger mal es necesario para saber lo que es el bien y valorar mejor el bien, ¿no? Porque si todo fuera bien, qué aburrido sería, pues, ¿no? Seríamos como una suerte de robotitos, ¿no? Entonces, conocer el mal o elegir el mal nos permite valorar mejor el bien, ¿no? Esto ya depende de cada uno, ¿no? De cómo ve las cosas, ¿no? Pero sí creo que la ley, en este caso la ley divina, hablando ya de términos netamente del libro, siempre existió. Digamos que se reafirmó mucho más cuando, digamos, se le da a Moisés la tabla de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿no? Pero igual siempre el ser humano, con su albedrío,
Unos sí obedecieron la ley, ¿no? Porque también hay que ser justos con nosotros mismos, con la raza humana, y sí, algunos que, digamos, han hecho caso de esta ley divina y otros no, ¿no? Ahora, mi lógica es de que el ser humano está más allá del bien y del mal, como dice, que vamos a hablar del otro libro de Nietzsche, pero y también considero que a veces escoger el mal permite, digamos, que nosotros apreciemos más el bien, ¿no? Eso básicamente era mi reflexión o mi punto de vista, ¿no? Gracias, José Luis. Sí, en cierto modo, desde que el mundo es mundo, desde la creación del mundo, y como lo pudimos ver en los 20 libros, en las 20 páginas anteriores, vemos que le dicen, empecemos cuando Lucifer rompe el esquema de la ley, por la envidia. Esa fue una. Luego cuando le dices a Adán y Eva, no comas del árbol del fruto, y lo comieron. Entonces la ley siempre ha estado ahí, que luego se materializó en las 2 tablitas, que es otra cosa, pero la ley estaba ahí y siempre ha estado ahí, porque sin ley no hubiera un orden, no hubiera un respeto. O sea, si con la ley ahí hay el irrespeto, imagínense si no hubiera la ley. Entonces, como lo decía minutos atrás, esas leyes lo que hacen es que todos nos respetemos de alguna manera, que no violentemos el derecho del otro. Y eso ha estado, pero desde años de que el mundo es mundo, el mundo fue creado. ¿Alguien más que quiera aportar o quiera explicar lo que ha sentido mientras leyó el libro? Si quieren hablar, prendan el micrófono nomás y hablen. Hablen, chicos. Digan lo que sienten o piensan. Wendylón está por ahí. ¿Se escucha? Sí, sí te escucho, Jorge. Ah, correcto. Bueno, yo me formé en la religión católica por tradición, la tradición de mis familias, tanto la paterna como la materna, pero no soy religioso. Inclusive de niño fui acólito, serví en la iglesia, estuve muy cerca de todas estas cosas. Sin embargo, con el tiempo, pues uno tiene otra percepción de las cosas. Yo no coincido con lo que están planteando. Yo no lo veo desde el punto religioso, lo veo de otra manera. O sea, es una serie de historias que ya conocemos, inclusive estas experiencias sobre la muerte que han narrado algunos de ustedes, pues muchos las hemos tenido de diferente manera. Yo creo que son expresiones que vivimos, no totalmente religiosas a lo mejor, pero que están allí en diversas manifestaciones. Yo leo esto y pues lo encuentro divertido, ameno, buena literatura hasta cierto punto. Me refresca, me gusta, me siento plácido leyendo este tipo de cosas, pero no les creo, no estoy allí. Creo que si la historia es así como la cuentan, pues Dios en su infinita bondad ha sido muy abusivo, ¿no? Porque juega con Satanás. Satanás es un desprendimiento de la misma familia y hace cosas, es como una especie de hombre de paja, o como la marioneta de Dios para hacer diferentes cosas que él ya tiene diseñadas, modelo.
Entonces, él anda tentando a Jesucristo, y pues yo creo que es muy ingenuo Satanás, porque pues debe de saber que no va a poder tentarlo, que no lo va a poder convertir en otra cosa, y que nunca va a poder ganar. Ya me recuerda las historias de los superhéroes. Uno ya sabe lo que va a pasar, y esto es así. Las leyes pues, son las leyes del terror, ¿no? Los 10 mandamientos son una ética moral, y está muy bien. Qué bueno, ¿no? No matarás, no robarás. Está muy bien, es cierto, está en las leyes. Se ha puesto en las leyes, y ha servido como norma moral para la formación de las sociedades, independientemente del Leviatán, del contrato civil de Rousseau y de muchas otras cosas. Ha ayudado en algo, pero también ha sido una gran muralla de atavismos para que la gente se quede allí pasmada sobre ciertas cosas, ¿no? Toda esta historia que leo ahora, pues me recuerda a la Guerra de las Galaxias, ¿no? El desprendimiento del hijo malo que va en contra del imperio de los buenos, y crea su propia corte de ángeles malvados. Seguramente lo tomaron de allí, ¿no? De la Biblia y de otras historias. Todo tiene ese origen, ¿no? Desde Babilonia, desde la India, de muchísimas cosas más anteriormente, ¿no? Que se han tomado una serie de historias que también están reflejadas ahí en la Biblia. No soy especialista, tampoco me interesa estar metiéndome mucho en este aspecto, pero sí he leído varias cosas, ¿no? Y he leído la Biblia en diferentes momentos, y no desde el punto religioso, la he leído como lector, y es agradable. Yo sí voy a las misas cuando me invitan, cuando son cuestiones de familia, y me siento bien, me siento refrescado, me siento sereno, me siento, como ya dije, complacido, renacido. Hay un aspecto de la ceremonia que lo ayuda a uno. Es bueno, pero si fuera también otro tipo de servicio religioso, seguramente me sentiría igual. No deja uno de sentir ese tipo de buena vibra. Entonces, está muy bien el texto, está muy bien, pero desde ese punto de vista que yo lo veo, ¿no? Todo esto pues ha sido como muchas religiones, un centro de poder para que muchos abusen sobre eso, ¿no? Creando un imperio. Obviamente hay que referirse a la época en que se hizo todo esto, ¿no? Era el imperio del terror, y las cosas se hacían de esa manera, por la fuerza, con una parte divina, otra parte de fundamento jurídico, y otra parte pues obviamente con la violencia que se tenía que ejercer para que hicieran caso, ¿no? Eso lo tenemos hasta las familias. Entonces, pues sí, está muy bien. No sé qué vaya a seguir en los siguientes capítulos con este libro. Pues espero algunas sorpresas, porque pues ya aquí ya falleció Jesucristo, ya se rindió rindió su vida para que todos seamos salvados por el pecado original de Adán y Eva, de nuestros padres originarios. Y no sé qué vaya a seguir en lo demás, ¿no? En el texto del libro. Pero bueno, pues, aquí estamos, ¿no? Firmes y presentes ante lo que venga, con mucho gusto y placer. Esa es mi visión. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Sí, o sea, como lo dije antes, son puntos de vista diferentes, y lo manejamos siempre desde puntos de vista diferentes y acorde a la fe con la cual fuimos inculcados.
yo no me siento cómoda yendo a la iglesia, sinceramente, pero yo suelo ir cuando estoy muy abrumada. No sé, bueno, para los que son guayaquileños y ecuatorianos, no sé si conozcan Schönstein. A mí me encanta ir allá. Me da una tranquilidad y una armonía espectacular. Me encanta ir a Schönstein. Yo solía ir allá, bueno, vino la pandemia, ya no puedo ir, pero me encantaba. Me encantaba y me encanta ir allá. Wendy, ¿estás por ahí? Wendy. Sí, aquí estoy. Es porque, mira, nos Aquí quedan estoy. 9 minutos y es como que para antes de ya dar el cierre de este día, pues pasarle lista a los que estuvieron aquí presentes. Perfecto. Y ya saben, tienen que aplastar el micrófono y hablen, porque yo, la verdad, no sé cómo manejar esto. Karina Betancourt. Karina vino. Mira, ve, Heriberto. Es que aquí no le encuentro cómo ver la lista de las personas que vinieron. Ah, ya, aquí están ya. Los que están son Diana, yo aquí presente. Aquí estoy yo vi. Luis, Yo vi. María Carpio, Rosa Lijos, Presente. y hay una persona que yo no tengo anotada que es Raíz Films. Ya, no, eso es de María Fernanda. María Fernanda me puso un WhatsApp de que él estaba filmando el video del Club de Lectura porque va a hacer algo para la fundación. Ah, comprendo. Ok, perfecto. Sí. Entonces yo Yo estoy presente, José Luis. José Luis presente también. Listo, José Luis. Yo vi, te extrañé, sí sabes. Yo le pongo presente a todas las personas que están listas, ¿ya? Jorge también presente, por favor. Sí, ahí está. Luis, Yo vi, nos quedan 7 minutitos. Yo vi, te he extrañado, no has hablado. El sábado pasado hablaste y hoy estabas en silencio. Sí, está un poquito callada hoy día, escuchando un poco lo que los compañeros están explicándonos de los puntos de vista que cada uno tiene, ¿no? Para mí, de lo que yo he podido leer del libro, algo resumido porque me animé a hablar muy tarde, es que, bueno, yo creo que de lo que nos han hablado, que es de los mandamientos, también tú nos has hablado acerca de la Constitución, cosa que yo no había mucho percatado acerca de que sí, efectivamente la Constitución tiene dentro de la Constitución de cada país, bueno, ustedes en Ecuador, nosotros en Perú, es acerca de los mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás, o sea, se trata siempre en base a eso, ¿no? Y en base a que en sí el ser humano necesita unas ciertas normas, una cierta guía. Para mí es una guía, ¿no? Como que no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, porque yo sí estoy 100% segura de que si al ser humano no le generas una cierta conducta, no sabemos decidir bien, ¿no? O sea, siempre, si es que con reglas y con mandamientos y con constitución siempre existe el tema de que se infringen las leyes, hay gente que mata, hay gente que genera un cierto daño a la sociedad, imagínense si no los tuviéramos, ¿no? Muy aparte de la religión, de que si creemos o no creemos, yo sí creo de que es importante de que el ser humano tenga una cierta conducta, ¿no? Para que todos puedan vivir en armonía, en paz. Eso es lo que yo he podido sacar el tema de la lectura que hemos tenido esta semana. Me gustó mucho lo que me dijiste de la Constitución, no lo había pensado, lo vuelvo a repetir, pero al final cada uno
toma las decisiones, ¿no? Que bueno, en mi religión, que es la mormona, bueno, no es mormona, pero es como la llaman, como la conocen mundialmente, es al final cada ser humano tiene libre albedrío, ¿no? De elegir si hace el bien o hace el mal. Y la lectura, bueno, el libro es completamente religioso, ¿no? Y conforme uno lee es fácil de entenderlo y de leerlo, porque ya es como dijo Jorge, ¿no? Es como un refrescar a la memoria, ¿no? Eso es lo que yo he visto, he podido saber, es lo que me gustaría, o sea, quiero que ustedes sepan de lo que yo he podido leer. Y nada, espero haberlo dicho bien. Gracias. Gracias, Yobi. Sí, en estos 4 minutitos que nos quedan, sí, básicamente, como les decía al principio, básicamente a veces nosotros dejamos pasar por alto muchas cosas, por nuestra vida ajetreada propia, ¿no? En la tecnología, el trabajo, y nos olvidamos de los pequeños detalles. Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor está encadenado de alguna u otra manera, solo que no lo vemos. A simple vista no lo vemos, pero cuando lo empiezas a analizar, ahí lo vas a encontrar, ¿no? Cuando, bueno, en algún momento a mí me dieron derecho básico y ahí y yo, interesante. Y entonces cuando me dijeron, bueno, la primera ley era la ley del talión, y yo, no, pues la ley del talión como que... Pero luego empiezas a reflexionar y empiezas a encadenar toda tu vida de estudios, o sea, los 6 años de escuela, los 6 años de colegio y luego toda tu vida de la universidad. Tú siempre vas a encontrar profesores y profesores te van a aportar y profesores que no te van a aportar. Y simplemente ahí es cuando empiezas a encontrar esos huecos, empiezas a encontrar realmente una conexión. Por eso le decía a Laura al principio, por eso es que yo elegí estos libros, porque muchas veces con nuestra vida tan rápida, tan veloz, nos olvidamos de esos pequeños detalles y nos olvidamos de la fe, inconscientemente. Pero cuando nos vemos afectados directamente con algo que nos duele o que nos perturba, bueno, decimos, ¿y dónde está mi fe? Bueno, la fe la tienes ahí, sácala, búscala, porque ahí la tienes. Como le decía a Rosita, o sea, no importa la religión. Mi profesor de matemáticas en el colegio me lo repetía. Todas las religiones te llevan al mismo Dios. Y lo mismo son las operaciones matemáticas. No importa cómo la desarrolles, te va a llegar al mismo resultado. La vida es así. La vida son diferentes caminos. Imagínate, de Jorge decía, o Jorge Luis creo que fue. Imagínese si todo fuera tan bueno, todo felicidad. ¿Qué vamos a aprender? No vamos a aprender nada. Entonces, el libro nos enseña, nos aporta, pero también al mismo tiempo nos reafirma nuestra fe en nuestra religión o en nuestras creencias propias. Simplemente lo que hacemos es aprender algo nuevo. Y lo aprendemos cada día. Cada día. Mañana domingo, cada uno de nosotros va a aprender algo nuevo. El día lunes va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a aprender algo nuevo. Y así sucesivamente. Uy, perdón, chicos. Bueno, ya aquí ya son 6:30. Les agradezco por el día de hoy, por estar ahorita en la lectura. Y nos vamos a ver el próximo sábado. Y vamos a compartir las opiniones. Por favor, hablen, no se queden, aporten, porque cada uno aprende. ¿Sí? Cada uno aprende. Rosita, ¿quieres decir algo? Sí, Diana, me gustó que nos mandaras esa para la música. Me gustó muchísimo y eso es bueno, ¿no? De pronto, si alguien tiene un portal de que, por ejemplo, yo estaba buscando algo que se mire también desde otra, o sea, que se observe desde otra mirada, de pronto, un artículo pequeñito, ¿no? Algo muy pequeño para poder ir apoyando esta lectura. Como dice, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Jorge.
que es rica en la fantasía, es muy fantasiosa, es como una historia contada y claro, yo no lo veo tanto así como religión, quiero compararlo con otras cosas para ir aportando por lo que es de aquella época y por la forma como lo escribió la autora. Me parece genial. Gracias, Diana, por tu aporte, por tu paciencia. No, gracias a ustedes por estar aquí, por compartir, que es lo importante, porque como les decía, todos nosotros vamos a aprender, porque somos de diferentes creencias y vamos a aprenderlo y vamos a aportar y vamos a ver pequeñas cosas que no lo podíamos ver hasta el 2019, porque esta pandemia nos dijo, frénense un poquito y empiecen a ver desde otro punto de vista. Bueno, chicos, yo con esto les concluyo, ¿no? Yo los espero ver el próximo sábado, compartiendo una vez más, que Dios lo permita, poder compartir una vez más la lectura. Así que los espero el otro sábado a las 5 de la tarde.